Lo deseado, capítulo 1. Los iconos religiosos en oro, con fondo rojo oscuro o en plata y peltre colgaban en casi todas las paredes de la modesta casa de 2 pisos de estilo Reina Ana de mis abuelos, justo en las afueras de las aldeas de Lake Horley, New York. Eran especialmente prominentes en mi pequeño dormitorio, en la parte trasera de la casa. Casi todos los años mi abuela añadía otro en mis paredes, golpeando los pequeños clavos para colgarlos como si pensara que los estaba colgando en mi alma. No me habría quejado, incluso si pudiera. Casi cualquier cosa adornaba la habitación, especialmente cualquier cosa de cualquier color. Tenía paredes de un gris pardo opaco, que necesitaban urgentemente una nueva mano de pintura o papel tapiz, una lámpara de techo en forma de platillo con una bombilla débil para ahorrar electricidad y una lámpara de pie en el poste de latón, con una pantalla blanca anémica y amarillenta que tuve que usar como lámpara de escritorio. El piso era de cemento pintado de un color carbón con una alfombra verde oliva, desgastada de 6 por 8 pulgadas, aspirada hasta el punto de que el piso se veía a través en algunos lugares. La alfombra había estado en la sala de estar cuando mis abuelos compraron la casa por primera vez, ahora hace casi 35 años. Era fácil ver que mi habitación no estaba destinada a ser un dormitorio. No había ventana. El único aire fresco provenía de un respiradero cerca del techo y la puerta abierta. La puerta había sido quitada hace 15 años para que mi abuela pudiera mirar dentro y ver lo que estaba haciendo cuando quisiera. La habitación fue diseñada originalmente para ser un trastero. Los agujeros de las paredes donde alguna vez estuvieron los estantes todavía estaban allí. La habitación confirmó la visión que tenía de mí misma. Siempre me sentí como si me hubieran metido en un almacén en esta casa. Sin embargo, independientemente de lo que fuera o de lo que hubiera sido, la habitación tenía que mantenerse tan inmaculada como cualquier otra. Mi abuela estaba completamente convencida de que la limpieza era lo más preciso a la sanidad, y le encantaba recitarla cuando me ordenaba que ilustrara o lavara algo. Tenía esa frase enmarcada y colgada en la pared del pasillo, justo afuera de mi habitación, como uno de sus bordados. Cuando era mucho más joven y pasábamos juntas por allí, ella se detenía con frecuencia frente a ella. La tocaba y la recitaba, haciéndome que la repitiera. También estaba bien que tocara los iconos religiosos, siempre que, cuando los tocara, lo hiciera con reverencia y dijera una oración silenciosa por mi propia alma atribulada. Si dejaba incluso la más mínima mancha, me enviaban a mi habitación sin cenar. Desde muy temprana edad, me di cuenta de que la suciedad que dejaba era de alguna manera más sucia que cualquiera de las que había dejado mis abuelos. En cuanto supe manejar una fregona y un trapo, mezclar bien el agua y el jabón, poner algo de esfuerzo para fregar, me obligaron a limpiar mi propia habitación a primera hora de la mañana. Nunca la limpié lo suficientemente bien para el gusto de mi abuela, y todavía no lo hago ahora. Tenía ojos de águila cuando se trataba de una mancha de suciedad o una mancha nueva, y se abalanzaba sobre ella con tanto regocijo como un halcón cuando se abalanza sobre una cría de ardilla. Me hizo sentir que estaba dejando pasar deliberadamente la mancha, como si estar sucia fuera parte de mi propia naturaleza. Estoy segura de que había pocas niñas de 6 años, si es que alguna, de nuestra comunidad, obligadas a hacer este tipo de limpieza de la casa y también lavar y secar su propia ropa. También tuve que planchar, y en consecuencia me quemé unas cuantas veces, porque la plancha pesaba mucho en mis pequeñas manos. La primera vez no me dieron nada para aliviar el dolor, por mucho que llorara. El dolor, me dijo mi abuela, es el guardián del bien. El sufrimiento te impide violar un mandamiento, una regla o una ley. El sufrimiento es el único maestro realmente eficaz. Si te cortas jugando con algo que no debes, no volverás a jugar con eso. Por eso la gente sufre constantemente del infierno. A pesar de toda esta furia religiosa que a veces soplaba por nuestra casa con una intensidad de tornado, mis abuelos no eran ávidos asistentes a la iglesia. En todo caso, veían a los clérigos que conocían como hipócritas. De hecho, despotricaban contra la religión organizada, quejándose de la corrupción, tanto financiera como moral, y nunca contribuyeron a ninguna organización benéfica religiosa dirigida por la iglesia. Creían que un hogar religioso bien cuidado era lo suficientemente una iglesia.
si las personas que vivían en él seguían los mandamientos y eran puras de corazón, lo que fuera que eso significase. A veces me imaginaba a mi abuela sacándose el corazón y frotándolo en el fregadero con el lavado áspero de una esponja. No recuerdo el momento exacto en que mis ojos azules de bebé pudieron enfocar y mi sistema nervioso en desarrollo pudo interpretar formas y colores. Nunca podré recordarlo, pero estoy segura de que el primer rostro que vi con claridad fue el rostro de Jesús, el niño. Durante mis primeros años en esa habitación trasera del primer piso, la habitación que se instaló apresuradamente como mi cuarto de niños y que siguió siendo mi habitación, esta imagen enmarcaba el niño Jesús. Era todo lo que había en la pared que miraba todos los días. Me despertaba con ella y me dormía con ella. Todavía está allí hoy entre las otras imágenes y placas bíblicas. Cuando tuve la edad suficiente para hacerlo, me ordenaron recitar mis oraciones a la imagen de el niño Jesús antes de irme a dormir y en el momento en que despertara. Mi abuela diseñó la oración de modo de la primera línea, que no tenía sentido para mí, ya que tenía pocas posibilidades de pecar mientras dormía. Fuera, perdóname Jesús, porque he pecado. Cuando era niña, temía que mi abuela pudiera ver en el momento en que abrí los ojos y se enterara si no rezaba la oración. El castigo, cuando me veía sin rezar o creía que no lo había hecho, era no desayunar, ni alguna tarea adicional, como fregar el suelo de la cocina, con los aromas de huevo y tocino arremolinándose a mi alrededor, haciendo que mi estómago gruñera y haciendo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Estoy segura de que para casi cualquier otra persona, estas escenas bíblicas, representaciones de santos y profetas y oraciones y dichos bordados proporcionaban una sensación de seguridad. Un muro sagrado me mantendría alejado de lo que la abuela Mira llamaba los bichos malos que están allá afuera. Me hizo creer que llegara directamente a nuestra puerta de entrada por la noche y habría entrado a devorarnos si no tuviéramos los iconos y las bendiciones a la vista. Sin embargo, a pesar de todas sus advertencias y garantías de que los obedientes están protegidos, desde el día en que pude concebir la posibilidad de escapar, me sedujo la idea de vivir allí, libre de cualquier mandamiento, excepto los que yo misma me proclamé. Me parecía que siempre estaba sentada junto a una ventana, mirando hacia afuera como una joven perdida y solitaria, esperando que su príncipe de Cenicienta llegara, montado en un magnífico corcel blanco. Él me hacía señas y yo salía corriendo a tomar su mano, y él me llevaba suavemente para sentarme detrás de él. Podía vernos galopando, dejando todo esto atrás y olvidando como un sueño terriblemente desagradable. En eso se había convertido rápidamente mi vida, en aquella prisión hogar, y en eso seguía siendo, en una pesadilla, el simple hecho de salir de la calle, como cualquier otra niña, y explorar las maravillosas de la naturaleza, las flores silvestres, los insectos y los distintos pájaros, incluso el simple hecho de tumbarme en la hierba y contemplar cómo el viento esculpía las nubes, era como un breve descanso concedido a un convicto en su jornada, por lo demás muy reglamentada, en un lugar frío y lúgubre. Siempre que me permitían salir, respiraba profundamente el aire fresco como si tuviera que almacenarlo en mis pulmones durante semanas hasta mi próximo día de liberación. Si intentaba traerme algo conmigo, algo tan inocente como una abeja muerta, porque me intrigaba su forma y sus características, me esperaba una paliza, con la misma pala que el padre de mi abuelo había utilizado con él, y luego me habían enviado a mi habitación sin cenar. Me enteré de que la pala había sido recuperada de alguna caja en el ático poco después de que yo pudiera caminar. Todo lo que hacía, por pequeño que fuera, era observado, estudiado y juzgado, por lo que entendí claramente este escrutinio de cada respiración, cada movimiento y cada sonido mío comenzó en la cuna, como si algo que hacía un bebé, la forma en que lo miraba, la forma en que lloraba o incluso eructaba, podía interpretarse como algo bueno o algo que olía mal. En lugar de juguetes comunes para bebé, como animales que hacían sonidos o juguetes que hacían música o juguetes que podía demostrar y montar, me dieron crucifijos y cruces para tocar y estudiar. Una tenía la figura de Jesús con su corona de espinas adherida, yo trazaba el cuerpo de Jesús con mis pequeños dedos, intrigada. Incluso cuando fui mayor y tuve más control de mis brazos y manos, traté de quitarlos de la cruz, lo que asustaba a mi abuela, por lo que ella me diría más tarde. Esa fue una de las primeras indicaciones claras de que yo estaba contaminada, como puede estar contaminado un lago a un estanque. Y era tarea de ella y de mi abuelo hacer lo que pudieran para limpiar mi alma. Era su manera de explicar por qué todo lo duro que me hacían era necesario. Nací en esa casa y,
en esa habitación trasera de la guardería, en una noche oscura y brumosa en la que el aire estaba lleno de lluvia fría que aún no estaba lista para convertirse en gotas. El clima en mi cumpleaños era muy importante para mis abuelos. El hecho de que fuera su casa la que me daría la bienvenida al mundo ya los aterrorizaba lo suficiente, pero el clima feo de esa noche solo resonó sus miedos. Eso es lo que mi madre me diría cuando finalmente la conocí y hablamos. Mientras escribía mi nacimiento y el aullido del viento, no dejaba de pensar en las brujas de Macbeth, diciendo lo bello es repugnante y lo repugnante es bello. Vuela a través de la niebla y el aire sucio. La niebla, la oscuridad húmeda y el aire frío que parecía filtrarse en la casa para cada grieta y resquicio confirmaban todos sus pensamientos más oscuros esa noche. Illy, dijo mi madre, nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando saliste con un aspecto normal, con 2 piernas y 2 brazos. Creo que ellos, al menos mi madre, esperaban que tuvieras cola y cuernos. Mi abuela más o menos había confirmado todo eso. Tal vez no creía que realmente tendríamos cuernos y cola, pero en su mente era como si los tuviera. No hubo alegría al oír tu primer llanto, me admitió. Mi abuela cuando pensó que ya tenía la edad suficiente para comprender y apreciar sus esfuerzos por purificarme. Describió cómo ella y mi abuelo se persignaron y me tomaron de las manos, tu abuelo a un lado y yo al otro, recitando el Padre Nuestro. Te retorcías como si escuchabas esas palabras fueran dolorosas. Me hizo entender claramente cuánto miedo tenían en sus corazones al verme, pero no me contó todo esto y más con más detalle. Hasta casi 12 años después, cuando empecé a preguntarme constantemente por qué me restringían tanto y a cuestionar las estrictas reglas bajo las que vivía. Cada vez que veía a una niña o un niño pasar por nuestra casa o veía imágenes de niños en los libros y la pequeña televisión que me permitían ver, ansiaba entender por qué no se me permitía jugar con ninguno y mucho menos hablar con uno. Fue chocante saber que nací en secreto y que no me dieron un nombre de inmediato. A veces pienso que si hubiera podido me hubieran mantenido en el anonimato para siempre, pero no podían seguir negando mi existencia. Finalmente decidieron llamarme Ellie, porque todavía significaba la promesa de Dios y que había alguna esperanza de lo contrario. Estoy segura de que pensaron, ¿para qué molestarse? Solían preguntarme si mi abuela era capaz ese entonces de ahogarme como lo había visto ahogar crías de ratón. Me dijeron que antes de ponerme ese nombre simplemente me llamaban la niña o se referían a mí con eso, no como, no duermo, está llorando demasiado. Desde el principio, a sus ojos, yo era más una criatura que una niña humana. Por supuesto, a menudo me preguntaba si habría sido mi madre y mi padre para que mis abuelos albergaran esos pensamientos. Durante años, después de que tuve la edad suficiente para empezar a pensar en mi nacimiento, preguntaba por qué mis padres, y las respuestas solo me frustraban más. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué nunca los veo? Nunca verás a tu padre, me dijo finalmente mi abuela. Dejó caer su esperma en tu madre con la misma naturalidad con la que alguien deja caer una carta en un buzón y no espera a que la entreguen. Puede que algún día veas a tu madre, aunque lo dudo. Mi abuelo asintió después de estas respuestas, pero no parecía contento con ello, y yo todavía no sabía qué era el esperma. Sonaba como una especie de carta con nuestra dirección. Mi abuela añadió, no te preocupes, algún día lo entenderás todo y nos odiarás. No lo hizo sonar como una amenaza, sonrió cuando lo dijo. Instintivamente, incluso a una edad temprana, sabía que si alguna vez, alguna dulzura, alguna amabilidad vendría de mi abuelo, a veces después de que me castigaran o me abofetaran por algo que había dicho o hecho, algo que no tenía idea de que estaba mal. Él se estremecía como si fuera él quien había sido castigado. En ocasiones le decía a mi abuela que se relajara. Ella entendió el punto. Ella lo miraba con enojo y él apartaba la mirada. Sin embargo, no podía dejar de preguntarme sobre el hombre y la mujer que me habían creado. ¿Por qué nunca querían verme? ¿Por qué no tenían interés en mí? Por lo que leí, supe que los padres abandonaban a sus hijos más que las madres. Mi abuela me enseñó muchas lecciones bíblicas sobre esas cosas, pero siempre me pregunté cómo era posible que mi madre me diera la luz y luego se fuera y nunca volviera. Por más veces que le pregunté, a veces me daba bofetadas por hacerlo con demasiada frecuencia o me decían que fuera a mi habitación y leyera un pasaje de la Biblia. Pero seguí preguntando. Muchas veces vi a mi abuelo a punto de decírmelo, pero nunca lo hizo. Lo que mi abuela estaba dispuesta a decirme era que, sin importar lo que mi madre me dijera, ella huía de mí porque no podía soportar la maldad que había visto en su propia hija. Había visto el mal muchas veces, así que sabía lo que era, dijo mi abuela. Cada vez que decía algo así, sentía que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía ser tan malvada? ¿Qué había hecho después de nacer? ¿Qué podría haber hecho antes de mi nacimiento?
no tenía sentido, y creo que mi abuelo en especial se dio cuenta de que yo sabía que no tenía sentido que siguieran diciéndome esto. Finalmente, una noche, cuando pensó que ya tenía la edad suficiente para entender la verdad, me sentó en la cocina y me contó todo, exponiéndolo como si fuera una de sus historias bíblicas que tenían un final malo para ilustrar algún pecado. Terminó diciendo, y sucedió que naciste sin la gracia de Dios. Eso hizo que pareciera que yo había nacido sin alma. Y cuando le pregunté si eso era cierto, dijo, ya veremos en qué te conviertes. Qué infancia tan horrible tuve y qué vida tan dura me quedaba. Hasta el día de hoy quisiera culpar a mi madre de todo, especialmente de dejar vivirme con ellos. Pero en las circunstancias que finalmente me fueron reveladas, eso era imposible. Nunca creí que ella hubiera huido de mí porque veía maldad de mí. Nunca me miró lo suficiente, nunca quiso hacerlo, pero ¿cómo podría culparla? En todo caso, la verdad me hizo sentir igual, de lástima por ella, si no más. ¿Cómo se puede culpar a una joven por ser biopip y obligada a tener el hijo que fue creado, un hijo que nadie quería y que mis abuelos temían que trajera la ira de Dios sobre sus cabezas? Hasta ahora nunca había celebrado mi cumpleaños y los regalos que recibí en Navidad ni siquiera le hacían sonreír a ningún otro niño. Siempre era solo algo que necesitaba, como un nuevo par de calcetines o ropa interior, un cepillo de dientes, un cepillo para el cabello, incluso algunas barras de jabón puro, nunca jabón con algún aroma delicioso. A veces me daban libros de historietas bíblicas, pero no me permitían leer mucho más hasta que mi abuela, Mira, me consideraba lo bastante mayor para empezar a educarme en casa. Los requisitos para ello la obligaban a darme lecturas que de otro modo me habría prohibido, como la mayoría de las novelas y obras de teatro que se leían en la escuela pública, especialmente cuando llegué a la edad de ir a la escuela secundaria. Sin embargo, si no quería que el Departamento de Educación Estatal me obligara a ir a una escuela pública, tenía que obedecer y seguir el plan de estudios prescrito. Por supuesto, lo hacía a regañadientes, quejándose de los laxos que se habían vuelto los estándares en las escuelas públicas. Había sido maestra de primaria en una escuela parroquial durante 5 años, pero nunca le gustó como la enseñanza formal en el aula. Y siempre criticaba la forma en que los padres criticaban a los hijos. Leía entre líneas cada vez que hablaba de su corta carrera docente e imaginaba que era impopular, no solo entre sus alumnos, sino también entre sus padres, porque no tenía reparos en darles una lección. Tal vez no dejó de enseñar, tal vez no la empujaron tan suavemente a irse. Después de eso fue a trabajar para una firma de contabilidad, donde conoció a mi abuelo, que era uno de sus clientes. Como mi abuela me educó en casa, nunca tuve una amiga íntima, ni amigos verdaderos, ni siquiera conocidos. Nunca me invitaron a una fiesta de cumpleaños, a nadie de ninguna fiesta. En realidad, todo lo que sabía sobre las cosas maravillosas que tenía y disfrutaban las niñas de mi edad era lo que aprendí leyendo libros y obras de teatro, y cuando me lo permitían, viendo lo que mis abuelos llamaban televisión decente, por lo que general, nunca durante más de 2 horas seguidas. No tenía televisión ni radio en mi habitación, nunca había ido al cine, incluso si tenía algún CD de música no tenía nada para ponerlo, y nunca me dieron una computadora de ninguno de los dispositivos modernos que había anunciados, como un iPod. Tampoco tenía nada de esta tecnología. Mi abuela decía que Internet era el nuevo patio de recreo de Satanás. La poca música que conocía provenía de los breves momentos que me permitían ver la televisión o cuando estaba afuera y escuchaba pasar un auto con las ventanas abiertas y la música saliendo de él. Me aferraba a los sonidos como alguien que se está muriendo de sed. Podría seguir las últimas gotas de un vaso de agua. Por supuesto, la abuela Mira y el abuelo Prescott tenían sus himnos y me hacían cantar con ellos los domingos, pero ellos no escuchaban ni tocaban nada más. Mi abuela decía que mi canción favorita era Amazing Grace. A menudo me preguntaba si alguna vez había algo remotamente romántico en ello. Nunca hablaban de luna de miel, y cuando llegaba su aniversario normalmente tenían una cena muy sencilla, y hablaban de lo diferente que eran las cosas ahora respecto al día en que se casaron, de lo mucho más que costaban las cosas y de cómo el pueblo había cambiado, pero no para mejor. Si yo creía lo que decían, o al menos lo que se decía de mi abuela. La mayor parte del tiempo nada había mejorado con el tiempo. El progreso parecía socavar las cosas importantes y sobre todo los morales de nuestras vidas. Una de sus expresiones favoritas era: ojalá pudiera volver atrás el tiempo. A pesar, pensaba que rezaba por ello. Su estribillo al final de la oración siempre era: y líbranos de los nuevos horrores que hay fuera de nuestra puerta. La forma en que lo decía me hacía pensar que había monstruos acampando en nuestros jardines delanteros, especialmente cuando yo era más joven. Estaba tan asustada que repetía su estribillo casi tan fuerte como ella. Acepté el poder y la esperanza que proporcionaba la oración. ¿Qué más tenía?
Allí estábamos los domingos los tres, sosteniendo nuestras Biblias en la sala de estar frente a un gran crucifijo, cantando. El abuelo Prescott leía un pasaje y luego hacíamos una oración en silencio. Comíamos algo especial para el almuerzo ese día y tal vez un pastel casero con una cantidad infinitesimal de azúcar. Era el único momento destacado de la semana. Qué tristes eran sus vidas, pensé cuando tuve la edad suficiente para entenderlo todo y pude mirar atrás con más claridad. Incluso me encontré compadeciéndolos, tanto más de lo que me compadecían ellos a mí. En muchos sentidos, estaban tan enjaulados como yo, excepto que se habían metido en la jaula por voluntad propia, y luego habían cerrado la puerta voluntariamente. Antes de jubilarse, mi abuelo al menos tenía un exitoso negocio de fabricación de colchones en Lake Hurley. Eso le daba más contacto con el mundo, con otras personas y por lo tanto pensé, más placer. Toda la verdadera vida social que había tenido provenía de sus conexiones y socios comerciales, por lo que me dijo, en el punto álgido de sus empresas, empleaba a 50 y tantas personas, incluido vendedores que vendían su producto en 3 condados diferentes del norte del estado. A pesar de lo bien que le iba, él y mi abuela nunca vivieron más que modestamente. Todavía conducían el mismo coche que habían comprado hace más de 10 años. Nunca se fueron de vacaciones ni compraron nada que alguien pudiera llamar lujoso para su casa. Mi abuela no se compraba ropa nueva hasta que la había lavado tantas veces que estaba a punto de deshacerse en sus manos. Cada vez que mi abuelo mencionaba que podría comprar un nuevo par de zapatos o alguna cosa, ella le decía que no lo necesitaba, que simplemente le preguntaba ¿para qué? Por lo general, era suficiente para acabar con su deseo de comer, como si hubiera pisoteado una hormiga que hubiera comenzado a circundar en nuestra cocina. Después de casarse, mi abuela trabajó en la empresa de colchones, supervisando todas las finanzas. Había dejado la docencia, pero era tan buena en matemáticas que la habían contratado como asistente del contable, que había estado utilizando mi abuelo. En una de las pocas veces se habló conmigo sobre su noviazgo y matrimonio. Me dijo que la primera vez que conoció a mi abuela, ella le hizo algunas sugerencias financieras muy sensatas. Supe que tenía una bendición disfrutarla. Cuando la conocí, me dijo, no era demasiado joven para pensar que debe de haber sido ciego. ¿Era realmente esa una razón para casarse con alguien? Su habilidad para ver un gasto inútil. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de mirar algunas fotografías antiguas, me sorprendió ver lo naturalmente bonita que era la abuela Mira. Ahora estaba mucho más delgada y sus rasgos faciales estaban más definidos, su piel estaba manchada por la edad y su cabello de un gris opaco con solo un toque de su antiguo tono marrón oscuro. En algunos lugares lo llevaba tan apretado detrás de la cabeza que tiraba de su frente y sus delgadas mejillas con tanta firmeza como la piel de un tambor. Tenía más o menos la misma altura que mi abuelo y sus brazos largos delgados eran sorprendentemente fuertes. Mi abuelo todavía tenía un rostro muy atractivo, con una boca fuerte y recta, ojos azul brillantes y una cabellera llena de pelo castaño claro, todavía espeso. La abuela Mira siempre lo perseguía para que fuera a la peluquería, pero él evitaba ir siempre que podía, hasta que ella amenazaba con cortárselo ella misma mientras él dormía. Yo no tenía ninguna duda de que lo haría, y él tampoco. Ella siempre me cortaba el cabello a mí, castaño rojizo a la longitud que le parecía adecuada. Pasaron años antes de que supiera siquiera lo que era un salón de belleza, y solo entonces porque ella desproticaba una y otra vez sobre lo desrachador que era ese gasto, especialmente que las mujeres se cortaban y pintaban las uñas de los pies. Cuando tenía 12 años, mis abuelos empezaron a llevarme de compras de vez en cuando. Muchas veces me hacían quedarme en el coche mientras entraban ellos a la tienda, y cuando me llevaban a una tienda para comprar algo de ropa que necesitaba, mi abuela me vigilaba, obligándome a concentrarme solo en lo que tenía que comprar y no mirar a mi alrededor, a no llamar la atención de ningún chico especialmente, y a no hablar nunca con nadie más que con la dependienta. Y eso solo para decir gracias. Nunca hables con desconocidos, me advertía, y como yo no conocía prácticamente a nadie, todos eran desconocidos para mí. ¿Cómo iba a tener una conversación con alguien? Cuando íbamos en el coche, mi abuela periódicamente me miraba y me decía, no mires boquiabierta por la ventana, pareces una tonta. Por supuesto, así era exactamente como me sentía, como una tonta. Había cosas allá afuera que eran tan obvias para otras chicas y chicos de mi edad, pero para mí eran como cosas descubiertas en el espacio interior. Me fascinaban los carteles y las señales, especialmente los que anunciaban conciertos y películas, el estilo de la ropa que llevaban las chicas de mi edad, las joyas que veían ellas y, por supuesto, el maquillaje, el make-up. Todavía no había tenido un tubo de labial en la mano, y mucho menos lo había usado. La abuela Mira nunca usaba maquillaje, así que ni siquiera podía probar algo que ella tuviera.
Cuando caminábamos por el centro comercial y me atraían las portadas de las revistas para mirar a las hermosas mujeres y chicas, mi abuela me agarraba la cabeza y me obligaba a mirar fijamente. Casi desgarrándome el cuello, gemía de dolor. No mires basura, me decía, te arruinará la vista. Señorita, no tuve que preguntar si hablaba en serio. Nunca hubo ninguna duda de que el mal se consideraba una enfermedad, algo que podía coger como un resfriado. Mis abuelos creían que debía a lo que le había pasado a mi madre y aquello era el resultado no deseado de ello. Tenía un sistema inmunológico más débil frente al mal. Lo contraería más rápido y sería mucho más grave para mí. También creían que esto era cierto en el caso de las enfermedades y dolencias reales. Aunque gente aparentemente buena, terrible problemas de salud, mi abuela creía que había algo en su pasado o en el pasado de sus padres que lo causaba. Era una de sus citas bíblicas favoritas. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos. Aunque yo estaba muy sana y no tenía que ir mucho al médico, la posibilidad de que me sucediera algo horrendo siempre acechaba. Ella me hacía esperar que me atacara alguna enfermedad debilitada. Sin embargo, cuando me llevaban al dentista 2 veces al año, siempre comentaba los perfectos que eran mis dientes. Ella no come dulces horribles ni mastica chicles, le decía a mi abuela. No era mentira, a excepción del pastel del domingo, lo más dulce que se me permitía era una cucharada de miel en una taza de té. No tenía galletas, refrescos, caramelos, ni tartas, ni nada de eso. Nunca había probado el helado. Mi abuela me dijo que cuando más tiempo me impidiera disfrutar de la lujuria por los alimentos demasiados dulces, más probabilidades tenía de ser pura de sangre. Cuando era más joven nunca entendí lo que significaba todas las conversaciones sobre mi sangre, pero mis abuelos lo hacían parecer como si hubiera algo podrido o estropeado en mi sangre, y el único propósito de su crianza era purificarla y destruir las cepas del mal que fluían por mis venas. De hecho, cada vez que me cortaba, estudiaban la sangre que salía, buscando algo oscuro o feo. Cuando le pregunté por qué estaba allí, me dijo que dejara de ser estúpida. Poco a poco me di cuenta de que, en su opinión, el mal era algo hereditario, o al menos la tendencia a comértelo. No era muy diferente de lo que yo entendía por pecado original. Todos me decían, incluso ellos tenían esa mancha en el alma, pero yo tenía más y más profunda, así que no tenía lo mismo que los demás, tenía algo extra. De nada servía en mis primeros años preguntar qué era o por qué. Me decían que estaba allí y eso era todo. Mis abuelos tenían la carga de trabajar para expulsarlo de mí. Si escuchaba y obedecía, podría suceder y entonces podría ser libre. Ese objetivo que me habían marcado me mantenía al menos un poco esperanzada. Por los comentarios que dejaban caer allí y allá, como semilla de hierba, deduje que mi madre estaba lejos de ser la niña perfecta de sus ojos y que el hombre que la había vio era obviamente pura maldad, sino el mismísimo diablo. Pero si ella fuera mejor persona, él se habría sentido tan atraído por ella. Por eso había heredado una tendencia hacia el mal en sí. No solo fui engendrada por un biopip, sino que también tuve una madre que era más malvada que la mayoría de las chicas de mi edad. Mientras estuve con ella, no tuve más remedio que aceptar la visión que tenían de mí. Podía mirarme en un espejo durante horas y no ver nada bueno en mis ojos, que tenían pequeños puntos negros nadando en el azul. Según la abuela Mira, otra señal de algo oscuro dentro de mí. Traté de mirarme tanto como pude para ver si había algo de mí que pudiera ver. No pude, por supuesto, y mirarse en los espejos durante más de unos segundos para comprobar algo en tu cara. Estaba prohibido de todos modos. Conducía al narcisismo. Dijo que era el principal defecto de Lucifer en el cielo. No tenía espejo en mi habitación, y cuando le pedí uno dijo, es suficientemente mirarse en el baño para ver si estás limpio. ¿Por qué otra razón te mirarías a ti misma? ¿Acaso me atreví a decir, o siquiera pensar que ver si era bonita? Ver lo que había disponible. Cuando iba de compras, inevitablemente me hacía pedir más y quejarme de todo lo poco que tenía. La reacción de mi abuela fue sacudir la cabeza y decirle a mi abuelo, lo hemos dado a probar la manzana, no puede llevarse nada bueno. ¿Qué manzana? ¿Dónde estaba la serpiente que me impulsaba a desafiar a Dios? Vivía dentro de mí, porque querer más ropa bonita y cosas bonitas me iban a llevar a nada bueno. Todo era tan confuso, tan frustrante. Si me quejaba demasiado, los periodos entre las compras que hacían más largos, tuve que aprender a mantener mis pensamientos atados a mi interior y nunca mirar con ningún deseo o admiración especial. En muchos sentidos, yo era mi propia carcelera, golpeando mis manos si se extendían hacia algo nuevo, cerrando las cortinas y miraba algo emocionante. A veces observaba una mosca atrapada en la telaraña, observando cómo luchaba desesperada e inútilmente. Me imaginaba que la araña estaba sentada a un lado en algún lugar, disfrutando de la vista. Por lo general destruida la tela y liderada a la mosca, porque yo era como esa mosca.
Algún día pensaba, alguien romperá la tela en la que estoy y seré como todos los demás. Ese pensamiento me dio esperanzas, pero era fácil para una joven como yo perder su optimismo. Hubo muchas veces en las que pensé en escaparme. Por supuesto, soñaba con encontrar a mi madre y escucharla decir, oh, lo siento mucho por haber sido egoísta y haberte dejado con ellos, perdóname. Ahora seremos un verdadero equipo, madre e hija, nuestra propia familia, y te compraré todas las cosas bonitas y te llevaré a una escuela donde puedas conocer a otras chicas e ir a bailes, tener novios y no sentirte culpable por ello. Te mostraré cómo usar un maquillaje, te haré un peinado decente y te compraré ropa de moda. Voy a sacar de tu mente los horribles recuerdos que tienes de tu terrible infancia para que te sea posible recordar nada. Será como si fuera a entrar en tu cabeza y lavarte el cerebro. Y entonces me abrazaría e iríamos a un lugar divertido a comer juntas y reírnos. Ella me contaría cosas que ansiaba saber, no solo sobre ella, sino también sobre el mundo exterior. Cosas como encontrar un novio y qué hacer cuando él comenzara a abrazarte, a besarte y tocarte en lugares que te daban miedo tocarte. Al menos yo tenía miedo, gracias a las advertencias de mi abuela, que tendría algo que ver cómo llegué a este mundo. Mi madre no me hablaría del labio pip de inmediato, comprendería lo doloroso que fue para ella recordarlo, y pensaría que eso era tan importante ahora que de todos modos al final, sin embargo como hacía a menudo ahora, me preguntaría sobre mi padre biológico. Simplemente salió de la noche una sombra oscura, furiosa de lujuria y la abrumadora. Llegó a ver su rostro o a oír su voz cuando me miraba ahora. ¿Lo veía en mí? Tenía razón mis abuelos después de todo. Había algo pecaminoso en mí. Tenía que tener mucho cuidado, me diría la verdad. Pero en mi escenario onírico, incluso eso sería agradable. No, no decía ella. No hay nada significativo de él en ti. Eres todo yo. No lo pienses dos veces. Te diré una cosa, añadía, riendo, piensa en ti como una concepción inmaculada. Eso es lo que mis padres deberían haber pensado si confiaba tanto en Dios. ¿Por qué no confiaron en ti, en la maravilla que tú eres? Qué maravilloso que haría sentir. Podría irme a dormir, acurrucada cómodamente con ella cerca, escucharía música, vería películas, leería revistas y comería dulces comidas divertidas como las pizzas, la cadena invisible que había sentido que se me envolvía desesperadamente. Sería como si el mundo entero se hubiera abierto ante mí. Había atravesado una puerta caída con un agujero mágico como Alicia y había encontrado en un país maravilloso de imágenes en mis momentos solitarios y oscuros, encerrados no solo por puertas, ventanas y paredes, sino también por la mirada furiosa de mi abuela. Era como mirar directamente al sol. Tenía que darme la vuelta y buscar la oscuridad fresca. Pero todo eso había terminado ahora, que era mayor y más fuerte. Podían quitarme la libertad por ahora, pensé, pero no podían quitarme mis sueños. ¿O sí?